Bienvenidos a este espacio de conocimiento. Hoy vamos a estar hablando de las tendencias para íntimo y loungewear, también vamos a estar hablando de las tendencias para swimwear y por último tomaremos las tendencias para activewear. Vamos a empezar con estas de íntimo que serán para la temporada otoño-invierno 2020-2021. El primer concepto que tenemos es Pastoe. Esto está inspirado en una chica que vive en 1950. Ella vive en las afueras de Ámsterdam. A ella le gusta siempre los fines de semana irse a disfrutar bastante de un pueblo que queda cerca de la casa de ella. Este pueblo tiene un montón de cosas súper artesanales, tiene cosas vintage, tiene un montón de materiales, texturas, tiendas que venden objetos bastante interesantes, bastante inspirados como en la estética un poco cincuentera. Todo el tema de las geometrías, las cosas artesanales van a ser muy relevantes. Esta sería la carta de color, una carta de color que normalmente tiene unas tonalidades muy neutras porque recuerden que estamos hablando de ropa interior, entonces los colores muy llamativos no son tan comerciales, estos colores neutros empiezan a ser relevantes y tenemos como siempre un color acento que en este caso sería el color tipo mostaza. Estas serían las bases textiles, unas bases textiles que van desde un acolchado que sea muy afelpado, también una lana que sería una lana muy suave, el nylon también empieza a entrar, estamos viendo tanto fibras naturales como fibras sintéticas, el tema del lino muy importante para todo el tema de la pijamería, para todo el tema de hogar también empieza a ser relevante, las bases sedosas que tengan ese brillo bastante característico, todos los encajes que usemos tratar en lo posible de que vengan en motivos florales y también un tema de plisados o ruches o recogidos que nos generen este tipo de texturas más románticas. En las grafías vamos a ver un tema de líneas de múltiples colores en la misma tonalidad, entonces pueden ser rayas verdes pero en diferentes tonalidades, verdes oscuros, verdes claros, verdes medios. También vamos a ver unas figuras geométricas como por ejemplo los puntos, los círculos, los rombos, vamos a ver cuadrados, mezclas de cuadrados de diferentes tamaños, unos más sobredimensionados y otros más pequeños, también todo lo que sea muy abstracto y también que parezca hecho a mano tendrá un gran valor, por ejemplo como lo vemos en estos cuadros simples que son blancos y negros, entonces simplemente unas rayas que parezcan hechos a mano a partir de un pincel, por ejemplo, y también todo el tema romántico con el tema de las flores, ¿cierto? Que sean unas flores un poco acuareladas, unas flores un poco figurativas, donde no se vea muy literalmente que es una flor muy natural, sino que se vean como formas inspirados en estos elementos de la naturaleza. En los imprescindibles vamos a ver un set de lencería clásica, muchas texturas, los encajes, todo va a ser un poquito inspirado en esa época de los años 50. Vamos a ver también mezclas de materiales como mallas, vamos a ver encajes, blondas, todo este tipo de textiles que se pueden juntar entre sí, que me pueden dar una experiencia diferente, por ejemplo en la misma tonalidad y crear un body.
También vamos a ver unos efectos en estos textiles que sean de brillo, que empiecen a dar unos efectos brillosos, también algunos que sean mate. Y como les digo, en las siluetas todo va a ser más bien estructurado, vamos a ver cortes muy pronunciados, también varillas, vamos a ver que las tiras van a ser dobles algunas de ellas. También el tema de las transparencias, de las moras en los encajes es muy importante para que nos evoque todo ese romanticismo y esa época un poco más tradicional. En el tema de la pijamería vamos a ver más que todo prendas que cubran todo el cuerpo, desde camisas manga largas con cuellos o pantalones largos, fluidos. También vamos a ver que los sesgos en contraste empiezan a tomar una relevancia importante, y un contraste que no es solamente con cualquier tipo de acento, sino con colores que sean opuestos, por ejemplo el blanco y el negro. También vamos a ver vestidos camiseros que se pueden trasladar para tener esas prendas en el hogar, un vestido camisero que tenga un cinturón que se ajuste en la cintura, y un tema de unos kimonos que pueden darle como ese toque diferencial donde puedo meter ahí todas las grafías que vimos, kimonos con mangas supremamente anchas y que lleguen hasta el largo de los tobillos. Luego continuamos con otro concepto que se llama sala de curiosidad. Este concepto está inspirado en una chica que es totalmente intelectual, que le encanta invitar a sus amigas a su casa, y su casa está llena de cosas muy curiosas, ¿cierto? Por eso se llama sala de curiosidad. Entonces tiene objetos que la gente no entiende para qué son. Todo el tema de estos objetos tienen unas texturas, tienen colores que se mezclan, contrastantes. Acá en este concepto es totalmente válido la exageración, la exuberancia, la opulencia, todo. Entre más cosas hayan mejor. Listo, esto es un concepto que es muy afín a la estética, que es muy afín al arte, que nos empieza a buscar cosas donde normalmente no los encontraríamos. En la carta de color vamos a ver unas tonalidades, colores terrosas, unas tonalidades muy claras, pasteludas, y también vamos a ver unas tonalidades que van bastante importantes, como el amarillo, que empieza a ser acento. Vamos a ver en las bases textiles todo el tema de los satén doble faz, que no solamente me brille por un lado, sino también que me brille por el otro. Las mallas que sean un poco translúcidas, todos los tejidos gruesos que me empiecen a hacer contraste con esos tejidos un poco más livianos, los jerseys acolchados que también me den esa sensación como de estar en la casa más bien arropada, los encajes pero que tengan sobrebordados de flores, flores de diferentes tamaños, flores con bordados de diferentes colores, y todo el tema de los pelos sintéticos también entra acá, ya sea desde un tema muy afelpado, un pelo muy corto, hasta unos pelos un poco más grandes y más pronunciados. En el tema de las grafías vamos a ver todo el tema de las flores, muy importante, los pétalos, el follaje, todo tipo de flores, ya sea acuareladas, ya sea flores un poco más reales, flores abstractas, todo este tipo de flores entra acá en tema de grafías. También vamos a ver un tema de manchas que sean como pinceladas, porque recuerden que este es un concepto que está muy influenciado por el arte.
Vamos a ver también unos estampados que sean un poco retro, que se vean un poco geométricos, por así decirlo. Y todo el tema de las aves o los animales que sean interesantes para ese concepto, como por ejemplo un pavo real, puede entrar a jugar porque un pavo real es muy escaso y esto es lo que busca ese concepto, buscar cosas y mostrar cosas que no son las comunes. También el tema de las iridiscencias o las fosforescencias, donde mezclamos colores entre sí y vean esa textura y esa grafía tan interesante, ese estampado. Y también todo el tema de las tipografías, donde manden mensajes de acuerdo a lo que le gusta escuchar a mi consumidor. ¿Cómo puedo entonces a partir de una grafía no simplemente poner cualquiera, sino que le pongo un mensaje que le llegue completamente a ese consumidor que tengo yo en mi marca, para así crear una conexión emocional? Porque recuerden que todas las compras de los seres humanos son 90% emocionales y 10% racionales. Entonces tenemos que buscar muy estratégicamente qué es lo que queremos decir en ese tipo de prendas. En los imprescindibles de ese concepto vamos a encontrar entonces esos enterizos que sean un poco translúcidos, que me jueguen con bases satinadas y vean, por ejemplo, un amarillo, un color mostaza, como empieza a ser un contraste y un acento en un tema de laterales, ¿cierto? También vean los sobrebordados como se vería en ese body, no toda la pieza debe ir sobrebordada, sino que algunos detalles en específicos. Vamos a ver otras piezas que van a ser un poco más estructuradas, ¿cierto? Pero que van a estar sobrebordadas también. Vean tanto el de las mariposas, ¿cierto? En un color base que puede ser un rosa muy pálido y como por medio de un sobrebordado de unas mariposas rojas empezamos a generar diferenciación. Y por otro lado vemos otro sobrebordado en una malla o puede ser un textil muy transparente, translúcido, y cómo le sobrebordamos unas estrellas. Vean que acá la coherencia no es tan necesaria. Yo puedo tener un tema de animales, puedo tener un tema de animal print, puedo tener flores, estrellas. Entre más haya en este concepto, más valorado va a ser. Y por otro lado, un tema, por ejemplo, de un bralette, donde todo este fajón o toda la parte que tiene bajo las copas va a estar muy inspirada en temas vintage, ¿cierto? Como texturas que antes se verían en esos trajes de hace algunos años, de los años 50. Vamos a ver por un tema de pijamería, unas pijamas que sean muy, por ejemplo, en bases satinadas, muy importante, que se vean más que todo brillo, que estén estampadas con motivos que mi consumidor le interese. Vamos a ver todo el tema de anudado en la cintura, algunos cinturones que vayan en el mismo textil de la pijama, o también, por ejemplo, kimonos que tengan este tipo de cinturones, pero a la vez que en la terminación de ese cinturón se encuentre una borla para hacerlo como con un detalle de coquetería. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de las plumas, muy importante, véanlo, lo tenemos en los puños de este kimono y también lo tenemos en esta camisa de esta pijama, ¿cierto? Cómo empezamos a meter esos pequeños detalles que le dan como un tema de fina coquetería. Y por otro lado, un tema que puede ser un poco más romántico a partir de plisados, recogidos, ruches o boleros que le podamos meter a este tipo de pijamas. Bueno, acá terminamos lo que era íntimo y ya vamos a entrar a lo que es swimwear también para otoño-invierno 2020-2021. Empezamos con este primer concepto que se llama positano. Esto está inspirado en la costa amalfitana italiana, donde empezamos a ver un montón de romance, un tema de unos pueblos pesqueros, vamos a ver paisajes más bien rocosos con unas playas totalmente transparentes, unas aguas translúcidas. ¿Cómo nos inspiramos entonces en este verano italiano, ¿cierto? Donde su cultura empieza a permear bastante este concepto. Tenemos en los colores unas cartas de color un poquito más reducidas, pero vean también muy contundentes, donde los colores empiezan a tener representación y ninguno empieza a llamar más la atención que el otro, sino que todos son igual de importantes. Acá en las grafías vamos a ver desde puntos o lunares, como los quieran llamar, de diferentes tamaños. Pueden ser pequeños, grandes, puedo combinar también pequeños con grandes, puedo hacerlos en contraste de color, en algunos que sean medio tono a tono. También vamos a ver mucho el tema de la raya bicolor, todo el tema del azul y rosa en rayas bicolores, muy tradicional. Lo mismo podría ser, por ejemplo, en rayas
azules y blancas y rosas y blancas. Y también vamos a ver el tema de los cuadros ventana, ¿cierto? Pero esos cuadros ventana no van a ir en contrastes de color, no va a ser mezcla rojo y verde, sino que esos cuadros ventanas van a ir en el mismo color. Entonces escogemos azul y diferentes tonalidades de ese azul y lo hacemos así, este tipo de estampados. También vamos a ver los mini prints, que son todas estas florecitas un poco románticas que empiezan a hacer estampados continuos muy pequeños. Y por otro lado vamos a ver también el tema de las frutas, todo el tema frutal que me empieza a permear, cuáles podrían ser más interesantes dependiendo de mi marca. En los imprescindibles vamos a ver, vean acá por ejemplo este tema de estos lunares. Vamos a ver todos los straples que sean anudados en la parte frontal, ¿cierto? Que ese sea el sistema de cierre. También vamos a ver panties donde se les sobreponga, por ejemplo, un tipo de falda, por así decirlo, una minifalda. También todo el tema de los cuellos halter para estos vestidos de baño. Vean acá los cuadros Vichy cómo empiezan a tomar relevancia porque nos empiezan a ir también como un tema un poquito retro, un poquito sesentero. Todo el tema del panal de abejas, como vemos estos textiles que se vean así un poco arrugados, que den esta sensación, y los sets disparejos, donde empezamos a ver la misma estampación pero en diferente color, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un top que vaya estampado en un color negro y un panty estampado en la misma grafía pero en diferente tonalidad como el azul. Para un tema beachwear que vamos a ver acá, vamos a ver más que todo unos vestidos vacacionales, vestidos que sean supremamente amplios, que sean airosos, que sean en algodón o fibras naturales. Vean por ejemplo estos detalles de cómo entonces los empezamos a hacer con tiras que se anuden en los hombros. Empezamos a ver un set a juego donde tenemos pantalones más que todo como bota flare o wide leg, ¿cierto? Que sean amplios, que sean aireados. Vamos a ver también unos strapless o vamos a ver todo este tema de unos crop top donde las texturas van a ser relevantes. El tema de los enterizos también toma bastante protagonismo, estampados en su totalidad, y vean por ejemplo por medio de un cinturón cómo le empieza a hacer contraste. Tenemos la misma combinación de colores que serían blanco y azul, en el cinturón se hace pero con un diferente diseño gráfico. En los detalles, muy importante, todo lo que sean apliques decorativos empiezan a ser relevantes. Los acordonados que empezamos a tener en el tema de los tops como para dejar ver partes del cuerpo, recogidos en el tema también de los tops, y lo mismo los volantes, como tenemos unos pequeños ruches que generen bastante volumen, y un tema de amarres y nudos también que se verán en la parte superior de los tops. Continuamos con otro concepto que se llama ROM. Es un concepto que está inspirado en una nómada. Imagínense una chica que le gusta viajar alrededor del mundo, es una chica que está buscando entender un poco su espiritualidad, entender qué está pasando con su vida, entender y conectarse más con la naturaleza. Yo cuando veía este concepto me imaginaba, por ejemplo, las playas de La Guajira, cómo mezclamos el desierto con el mar. Entonces vean que es un concepto donde el sol va a tener bastante relevancia, donde la arena, donde las playas se vuelven relevantes. Colores muy alineados con el tema del atardecer, entonces los naranjas, colores un poco más vino tintos, un poco más crudos, más neutros, con unos contrastes de colores como los café. En grafías vamos a ver todo lo abstracto, ¿cierto? Figuras abstractas, pero vean que esas tonalidades empiezan como a respetarse su lugar, ninguna se mete encima de la otra, sino que comparten en una armonía. Vamos a ver un tema de palmeras también, pero estas palmeras no van a ser llamativas, sino que van a ser unas palmeras más que todo monocromáticas. También tendremos un tema inspirado en toda esa cerámica o todas esas objetos que puede encontrar ella en sus viajes, que pueden ser de riqueza cultural. Entonces un tema de vajillas en los estampados, pero vean que esas vajillas no son tan literales, sino que parecen simplemente unos puntos o unos lunares, pero realmente forman la figura de una vajilla. Veremos también todo el tema cultural, de todos esos pisos, esos mosaicos que ya se puede encontrar, y también el tema del animal print. En imprescindibles veremos muy importante las texturas en todos estos vestidos de baño, ya sea por medio de la estampación que nos dé como esa sensación que es una textura, o por el medio del tejido.
por medio del tejido puede ser un tejido que se parezca a un tejido rectilíneo, puede ser también un tema de plisado, ¿cierto? Un tema de dobleces que me genere más volumen en estos vestidos de baño. Y también vamos a ver un tema de volúmenes en los hombros. Entonces vean, por ejemplo, en el vestido de baño del centro, que tenemos un hombro que tiene un volumen que se puede generar con una entretela más bien gruesa, y todo eso va estampado y se vuelve un vestido de baño un poco más contundente. Y por otro lado tenemos lo que sería el plisado, y cómo también en el hombro empezamos a generar unos moños o unos anudados en estos detalles. Para un tema más beachwear vamos a ver vestidos que sean maxi, ¿cierto? Totalmente largos, que tengan aberturas en los laterales, que en la parte de la cintura venga un recogido, ya sea con un resortado, ya sea con unas aretas, que los volúmenes de las mangas sean bastante contundentes, porque los volúmenes de las mangas vienen en tendencia desde el año pasado, lo seguiremos viendo, sigue siendo muy representativo. Y también cómo empezamos a ver unos escotes que sean también un poco profundos. Vamos a ver faldas midi, ¿cierto? Pero estas faldas, ¿cómo van a ser? No van a ser una falda tradicional plisada, sino que va a ser una falda que simule una pañoleta, ¿cierto? Con una pañoleta que empezamos a envolver y que empezamos a anudar en nuestro cuerpo, como una salida de baño. Y también muy importante todo el tema de los pantalones amplios, ¿cierto? Con estas pretinas más bien grandes, con tamaños generosos, que tengan algunos pliegues, que tengan algunos recogidos, y que sean más o menos en esos materiales que hablábamos ahora, como los linos, materiales muy naturales. En detalles, entonces los pliegues, se lo repito, muy importante. El tema de los flecos también empieza a dar pues algo más nómada, ¿cierto? Nos remite como a ese tipo de texturas. Vamos a ver un tema de apliques de perlas decorativas, las vamos a ver en varias partes, ya sea decorando vestidos de baño como sisas o sobrepuestas sobre el textil, y también las vamos a ver como funcionales, como si fuera la tira de un vestido largo. Vamos a ver los recogidos que empiezan a llamar la atención, ¿cierto? Ya no es algo que solamente pasa desapercibido, sino que estos recogidos con estos elásticos para los vestidos, ya sea para la cintura o para la espalda, nos empiezan a ser bien importantes. Y el tema de los aros, que también pueden ser en terminaciones o en imitaciones carey, ¿cierto? Y que empiecen a ser parte del diseño de la prenda, como ponerlos en todo un tema lateral. Luego continuamos con activewear. Vamos a ver entonces dos conceptos para activewear otoño-invierno 2020-2021. El primero de ellos se llama cadencia. Este es un concepto que está inspirado en la mezcla del arte, la danza y la gimnasia, el ejercicio, cómo se puede volver algo terapéutico para el ser humano, para sanar cosas de enfermedades mentales, ¿cierto? O estar muy pendiente de tu salud mental. Hemos vivido unas épocas donde hemos tenido que recurrir a ese tipo de cosas, a tipo de terapias, estar muy pendientes de qué está pasando con nuestro cerebro, qué estamos pensando, qué queremos para nuestro futuro. Y este tipo de conceptos nos evoca a eso, cómo exploramos toda esa creatividad que tenemos, cómo exploramos este ser interno que todo el tiempo está en búsqueda de un quién soy. Esta sería una carta de color donde vamos a ver principalmente tonalidades violetas, rosas, rojos, con contrastes de amarillos y azules. En los detalles, todos los metidos translúcidos van a ser muy importantes. Vean la cantidad, pues el corte que tiene esto. Esto no sería un metido convencional. ¿Cómo hacemos también esos metidos que sean inexplorados? Que no nos vayamos a lo obvio, que siempre tenemos exactamente los mismos metidos. No, busquemos unas nuevas formas de innovar estas prendas. Vamos a ver también todo un tema de visos de acuarela, ¿cierto? Como si yo cogiera una pintura y la regara encima de la prenda, y cómo queda eso esparcido. También el tema del terciopelo, muy importante, el velvetín, todas esas texturas que sean más bien románticas. El tema de los estribos para las prendas inferiores, ¿cierto? Porque estamos hablando de un tema de gimnasia artística, entonces esto empieza a ser relevante. Todos los recogidos que puedan también entran acá. Vean que el tema de los recogidos no solamente es tendencia en este concepto, sino que lo hemos visto repetidas veces en otros que ya mencionamos. Tendremos todos los rips que sean teñidos, también desteñidos, como tenemos una prenda que tiene un color base pero la desteñimos para que nos genere otra sensación.
Y también todo el tema de los acanalados, muy importante cómo jugamos con esos tamaños de los acanalados, ya sean gruesos algunos y otros un poco más delgados. En las grafías vamos a encontrar un tema de flores, pero vean que estas flores no son una flor romántica, sino que es una flor totalmente artística, donde si yo hubiera cogido unos óleos, unas pinturas, hubiera pintado estas flores y quedan un poco abstractas, un poco, sí, evocadoras del pasado y del romanticismo. El tema del tie-dye, que ya lo hemos visto muy importante en todo este año y lo continuaremos viendo, bastante relevante. Vean que este tiene una mezcla tanto de colores fuertes como sería un violeta, como unos colores que pueden ser un poco más pasteles como el azul y el amarillo. El tema de las tipografías, pero esto no será una tipografía igual que las otras, de las otras tendencias, sino que esta tipografía va a ser una tipografía que está muy unida al concepto. Entonces, una tipografía que hace acrobacia, cómo empezamos a jugar con esas formas también de cada letra para moverlas y que nos generen el mismo concepto. El tema de las cintas, si nosotros vemos a una gimnasta, normalmente algunas de ellas salen con unas cintas a hacer algunos movimientos mientras hacen sus danzas y sus rutinas, y este tipo de cintas entonces empieza también a metérsenos en el concepto. Todas las cosas que sean un poco abstractas y todos los brochazos y los trazos de tinta, pues como si yo cogiera un marcador y trazara algún tipo de cosas, empieza a ser muy importante en ese concepto. En imprescindibles, vean eso tan chévere, en un tema de anorak, pero este anorak va a ser totalmente sobredimensionado, y vean por ejemplo en las cremalleras que tienen algunos cordones anudados, ¿cierto? Tanto en la cremallera del frente como en la cremallera del cuello, cómo empieza a tener unos colores que le empiezan a hacer contraste a lo estampado que tiene la prenda. Vamos a ver también un tema de joggers, sudaderas, que sean supremamente cómodas, que tengan un confort bastante importante, también muy estampadas, muy intervenidas, y buzos cuello tortuga, que como estamos hablando de otoño-invierno, entonces el tema de la manga larga y cuello tortuga empieza a ser importante, lo veremos acá también, y vean acá cómo se vería, por ejemplo, un tema de una espiral, ¿cierto? Teñido, no se ve en su totalidad, sino en algunas partes, como damos como esa sensación. Si nosotros ponemos esas tres prendas y las empezamos a juntar para crear unos looks, son totalmente válidos, ¿cierto? Porque acá no estamos hablando de algo minimal, sino algo donde la expresión es lo más importante. Por otro lado, tendremos camisetas en bloques, entonces unos bloques que pueden ser en contraste de color, como un amarillo y un violeta. Otro lado que puede ser más en unas tonalidades más parecidas, y en el centro otras tonalidades, ¿cierto? Entonces vean cómo empezamos a construir a partir de bloques diferentes ese tipo de prendas, con unas terminaciones en contraste también de color, que sería en esta modalidad, por ejemplo, un color blanco que empieza a darnos pues como esa evidencia que hay unos bloques que separa este tipo de camiseta. Vamos a ver un tipo de iridiscencias en todas las prendas, es válido, desde las prendas superiores hasta las prendas inferiores. También en los accesorios vamos a ver el tema de los enterizos afelpados, ¿cierto? Que tengan esta textura como de piel de durazno, que vengan en velvetines brillantes o velvetines también estampados. Ahora seguimos con el último concepto, que sería adagio. Esto es un concepto que está inspirado en todos los adornos un poco barrocos, ¿cierto? De algunas épocas, y vamos a inspirarnos también en la importancia del ballet ruso. Recuerden que el ballet ruso es uno de los más aclamados a nivel internacional. El ballet realmente nace en Francia, pero Rusia se lleva muchos premios, ha sido muy condecorado a nivel internacional. Pues si nos vamos para la historia del tema del ballet, vamos a ver que Don Quijote, por ejemplo, cuando se presentó fue en 1869, vimos también que el Lago de los Cisnes fue en 1877, y el tema del Cascanueces en 1892, muchos años atrás, donde desde esa época el ballet ruso se posicionó completamente. Una carta de color, que entonces si vamos a ver unas cosas barrocas o románticas, siempre tiene que haber unos colores oscuros. Entonces vamos a ir a ver unos violetas más oscuros, unos vino tinto, contrastado con unos amarillos, azules y rosas. En los detalles vamos a ver todo el tema de volantes, boleros, que son válidos en cualquier parte, ya sean prendas superiores, en mangas,
debajo de los tops, en pretinas, donde se pueda poner volantes, es completamente válido. Vamos a ver unos plisados que nos dan unas texturas diferenciadoras. Vamos a ver todo este tema de las mallas que empiezan a ser cortadas por láser, unos tejidos que son acanalados, ¿cierto? Pero esos acanalados van a ser más que todo con unos acanalados muy delgados, no van a ser gruesos, sino que acá se buscar es esa delicadeza que puede encontrarse en el tema femenino. Vamos a ver también metidos de encaje, entonces ahorita lo veíamos en el concepto pasado que tenía unos metidos de transparencias. ¿Cómo hacemos entonces estos metidos y en qué partes inusuales para dejar de ser tan obvios con los productos? Y también todos los detalles con cintas o ruches empieza a ser importante, ya sea delgadita o también un poco más gruesa, y van desde las mates que pueden ser en hiladillas en algodón, o algunas que pueden ser más satinadas. En grafías vamos a ver todo lo que sea con tipografías que tenga mensajes inspirados para mi consumidor, qué le quiero poner y dónde se lo quiero poner y por qué ese tipo de mensaje. Lo vamos a ver a partir de jacquards en punto, o lo podemos también ver estampado. Vamos a ver el tema de las nubes, muy importante, el contraste del cielo, las nubes un poco románticas, cómo se ven esos amaneceres o cómo se ven esos atardeceres. El tema de los puntos o los lunares en contrastes de color también nos empieza a generar bastante importancia, y ponerlo en espacios que no los encontremos usualmente. Por ejemplo, ahí lo vemos en un tipo de suela, en un tema de un zapato, cómo sería interesante ver este tipo de grafía. Veremos también los temas florales, pueden ser unas flores que empiezan a florecer, o pueden ser flores también que se están marchitando, válidas las dos, porque si hablamos del barroco, caben completamente las dos en el tema del romanticismo, un poco más dramático y un poco más fuerte. Un tema de barroco, entonces nos vamos para estos papeles de tapiz que pueden estar en estas casas más viejas, y todo el tema de la inspiración musical, entonces cómo nos vamos para estas partituras donde encontramos las notas musicales, pero además le metemos una rosa, una flor, ¿cierto? Eso nos empieza a generar un juego. En los imprescindibles vamos a ver chaquetas con volantes, ¿cierto? Boleros, vean que acá entramos a tener boleros que son inusuales en este tipo de espacios. Normalmente siempre los ponemos en las mismas partes, y acá empieza a ser interesante. Como vemos también una chaqueta que puede ser una chaqueta tipo bomber, ¿cierto? Pero en encaje. Normalmente la bomber la asociamos mucho a temas militares, pero como la romantizamos un poco, ya sea con unos encajes o con unas blondas. Los joggers, ¿cierto? Que tenemos unos metidos, vean que estos metidos de encaje, cómo empiezan a aparecer también en un tema bajo las rodillas, por ejemplo. No solamente tienen que ser en temas laterales, sino que pueden aparecer en diferentes partes de la prenda. Y por último, la Anora con boleros, que son unos boleros más que todo sobredimensionados, y vean, por ejemplo, en la parte del final de esta chaqueta, cómo le metemos también un detalle de encaje para darle muchísimo más romanticismo. Entonces recuerden que eso es un concepto muy mezclado desde el activewear a un tema barroco, romántico y muy influenciado por el ballet. También tendremos los enterizos que hagan las veces de una faja, ¿cierto? Muy adherida al cuerpo, que sea en un power net o que sea en uno de estos textiles que haga compresión al cuerpo. Un tema de los bodies delicados, donde empezamos a meter un tema de encajes alrededor del cuerpo para darle una diferenciación. Y los vestidos tipo bailarina, que serían más que todo ya sea cuello halter, también es válido, o cuello de un solo hombro, y cómo lo tenemos con estas faldas en tutú o en mallas. Recuerden entonces que esta información es de Fashion Snoops, ¿cierto? Nosotros somos unos aliados de ellos desde hace algunos años. Ellos son una plataforma de tendencias a nivel internacional que tienen sede en Nueva York. Toda la información que ustedes quieran profundizar con esto la pueden encontrar acá en Inex Moda, pueden averiguar, porque ellos tienen unas suscripciones bastante interesantes para que ustedes sean bien coherentes una vez salgan al mercado, porque recuerden que muchas veces salimos al mercado inspirándonos solamente en Pinterest, y cuando salimos con esas cosas ya el mercado está lleno, ¿cierto? Entonces si nosotros nos podemos programar y buscar la manera de llegar con las tendencias en el momento indicado, sería sensacional. Muchísimas gracias.